Ah, no. 170 de positivo. Ah, la bestia. Bueno, vamos a ver, Carlos y yo, acerca de la presión, bueno, más bien de la onda arterial, la onda venosa y la prismografía. Yo voy a empezar con la onda de la presión arterial. Bueno, primero las indicaciones para canular una arteria. ¿Alguna? Solo son dos. ¿Alguien? ¿No? ¿Solo son dos indicaciones? Ajá. Bueno, a grandes rasgos, la primera indicación es que se va a canular una arteria periférica para la presión directa de la presión arterial en casos, por ejemplo, de quirófano, en el cual necesitamos estar monitorizando los medicamentos, los cambios hemodinámicos, y en segundo lugar para la toma de muestras constantes, de muestras sanguíneas constantes. En cuanto a las indicaciones quirúrgicas, bueno, nosotros generalmente canulamos una arteria cuando se va a meter un procedimiento de cardio, de neuro, cuando son cirugías sobre vasos grandes, como la aorta, un glomus, y en pacientes con quemaduras, en los cuales no podemos estarlos picando. Funcionando y pues también para pacientes de la terapia, ¿no? Okay. Bueno, entonces para monitorizar una arteria necesitamos varios instrumentos, entre ellos, bueno, el primero que vamos a necesitar es el catéter. Y este catéter se va a conectar a un sistema de traducción de la presión. El calibre del catéter va a ser de acuerdo al vaso que se va a canular. Se recomienda usar un catéter rosa o de 20 gauges para la arteria radial. En caso de utilizar la arteria femoral, pues se recomienda utilizar un catéter de mayor calibre. Bueno, en esta foto se puede observar cuántos mililitros por minuto pasan de acuerdo al grosor del catéter. Bueno, entonces generalmente vamos a usar entre un rosa, bueno, yo he usado rosas. Azules. Ajá. ¿Alguien aquí que no le ha dado arterias? No. No, todavía no. Bueno, la técnica para canular, para canular una arteria, bueno, es poner, bueno, tocar el pulso radial y poner el catéter en el menor ángulo posible, en 20 o 30 grados. Y en cuanto lo metamos y nos dé pues, el retorno, lo que tenemos que hacer es aún corregir más la angulación del catéter y ir metiendo el catéter. Bueno, tanto los catéteres como los tubos del sistema deben de ser fabricados de materiales semirrígidos, los cuales no puedan extenderse, dilatarse o absorber la presión arterial, porque esta presión pues tiene que llegar al transductor. Todos los sistemas tienen un sistema de arrastre, el cual ya está como prediseñado y el cual va a permitir un flujo de 2 a 4 mililitros por hora en caso de que queramos lavarlo. Los componentes de la línea arterial, bueno, es el catéter y este catéter se va a conectar a la línea va al transductor. El transductor tiene varios componentes. Esto azul que ven es pues para jalar solución salina con heparina y se le pueden agregar varias llaves de 3 días. ¿No podrás bajar la computadora? Sí. No sé si el control te ayuda a bajar los demás. Es que, Sí, de hecho, cuando tú le puedes mover los dispositivos. es que solo tengo un... Con entrada USB. Ese es un enchufe. Ese sí yo lo agarro. ¿Cuál? ¿Su sentido? Sí, ¿tiene batería? Sí. Sí, yo lo había dado Controlado. la doctora Consuelo le puso que lo puede. Algo sucede que te suena. Ahí está. Ok. Bueno, entonces, ¿cómo es que se forma la curva? ¿O qué es la curva? Bueno, vamos a hablar de la curva.
Para empezar, bueno, estos dibujos que se van a crear son debido a que, bueno, metemos el catete y este catete va unido a un tubo y la presión dentro de la columna del tubo es algo como de física. Bueno, la presión dentro de la columna va a ser, va a cambiar, va a variar debido a la presión del pulso arterial y este cambio de presiones va a hacer que el transductor los sense y este transductor va a crear un cambio en la resistencia de un circuito eléctrico, ¿no? O sea, ya la energía cambió de movimiento, se cambió la energía a pues energía eléctrica y esta energía eléctrica es procesada y sale la curva. Bueno, pero la curva arterial tiene varias curvas, ¿no? Entonces vamos a hablar de eso, qué significa cada curva. La arteria que más vamos a canular es la arteria radial. Esto es debido a que es superficial y tiene circulación colateral, aparte de que pues, es relativamente fácil canularla. El test que vamos a hacer para decidir si podemos canular o no la arteria radial es el test de Allen. El test de Allen se realiza con el paciente pues, despierto. Le vamos a pedir al paciente que levante la mano, después vamos a colocar nuestros dedos en tanto la arteria radial como la cubital. Y le vamos a pedir al paciente que extienda la mano. Cuando extienda la mano tiene que estar blanca. Después vamos a soltar el dedo que está presionando sobre la arteria cubital y si el test es positivo, pues vamos a poder ver que la mano vuelve a tomar coloración. Eso significa que la mano tiene suficiente irrigación colateral para poder canular la radial. Ok, bueno, entonces, pues ya le pusimos la arterial a nuestro paciente. Una vez que pusimos la arterial, este mecanismo se tiene que calibrar. Y para calibrarlo, tenemos que poner el transductor a nivel del cuarto espacio intercostal en la línea media. ¿Sí ven más o menos? Aquí está la axila y aquí está más o menos el espacio, línea axilar media. Y pues se tiene que destapar. Bueno, aquí ven esto blanquito, es lo que golpeamos. Bueno, esto se destapa, se deja que el sensor tome como aire y posteriormente ya lo podemos tapar. En caso de que no hagamos esto, el sensor nos va a dar una medición errónea. Este es un ejemplo, en caso de que el sensor se calibre 10 centímetros debajo de este eje, pues la presión va a salir elevada. Y se recomienda calibrar el sistema cada 8 horas o cada vez que pensemos que es errónea la medición. Bueno, algo que hay que entender para poder entender la curva es el efecto de un Kessel. Este efecto lo que quiere decir es que, bueno, aquí está el ventrículo izquierdo, ¿no? El ventrículo izquierdo se contrae, se abre la aorta, se abre la válvula de la aorta y todo este flujo que sale va a distender las paredes de la aorta. Esto va a causar la presión sistólica. Posteriormente, cuando se cierra la aorta, aquí está cerrada, todo este líquido que estaba aquí en las paredes vuelve, se cierra y esto causa la presión diastólica. Esto va a hacer que el flujo a los órganos sea constante y no sea como latido, ¿no? Bueno, entonces es hora de hablar de la onda. La onda tiene varios componentes. Los más importantes son la rama anacrótica, la rama dícrota y la curva de presión arterial se va a dividir en sístole, diástole. Vamos a tener una incisura la cual va a separar tanto sístole de diástole y esta incisura nada más significa pues que se cierra las válvulas de la aorta. Podemos medir la presión sistólica y al final vamos a medir la presión diastólica. Bueno, la rama anacrótica, que es la rama que sube, solamente nos va a hablar de la presión sistólica. Va a iniciar con la apertura de la válvula aórtica y nos va a coincidir con la inyección ventricular.
Después viene la rama dicrota. La rama dicrota es todo esto y lo que nos va a mostrar es el final de la sístole con el resto de la diástole. Va a tener una incisura aquí en medio y esta incisura lo que significa es que se cerraron las válvulas de la aorta. Es todo. Bueno, entonces eso es todo lo que tiene, es lo que dice la onda. Bueno, ahora la onda de la presión radial. La onda de la presión radial, a diferencia de la onda aórtica, es un poquito diferente. Cada onda va a ser diferente según el espacio o la arteria que se canule. Las ondas de la radial jamás van a ser iguales que la aorta o que la femoral. Y bueno, la arteria radial tiene 3 picos, 1, 2 y 3. Aquí en T4, esto es la cerradura, el cierre de las válvulas aórticas. Bueno, entonces, ¿qué significan estos picos en la onda radial? ¿Alguien sabe qué significan? ¿Cuáles? Ay, pico 1, pico 2 y pico 3. Bueno. Bueno, Los cínicos la vieron, ¿no? ¿Vale? Que los cínicos vieron la TAC, no sé si ellos habrán con una computadora. No, sí, continúa. Bueno, Tiene 3 picos la onda de presión radial. 3 picos. Pico Vale. 1, pico 2 y pico 3. Bueno, para entender los picos hay que entender las ondas de reflexión. Bueno, el corazón late, ¿no? Saca sangre y pues esta sangre pues tiene una dirección, ¿no? Pero cuando la sangre toca algún punto de bifurcación, un ateroma, esa misma sangre pues tiene un efecto que regresa, ¿no? Esas son las ondas de reflexión. Y en caso de las ondas de reflexión, pues estas ondas van a causar pues más curvas en la curva, ¿no? Entonces, estos picos son solamente el resultado de las ondas de reflexión, ¿okay? de la información que regresa. Y bueno, entonces la onda de la arteria radial tiene 3 picos y lo único que significan, el primer pico es pues la eyección del ventrículo izquierdo. Bueno, esto es importante. Conforme va aumentando la rigidez arterial, estas ondas de reflexión tienden a aumentar. Entonces, la onda que se va a formar, aquí está, el incremento de la conexión de las ondas de presión produce un retorno de la onda reflejada que se une al siguiente pico sistólico. Esto significa que el pico va a ser más alto conforme haya mayor ondas de reflexión o mayor rigidez arterial. ¿Sí? La onda se va a volver más picuda en caso de que la presión sea más alta. Y bueno, los picos nada más significan, están relacionados con sitios de reflexión a nivel de las arterias renales y a nivel de la bifurcación de las arterias ilíacas. T4 es el cierre de las válvulas aórticas y al final acá esto vendría siendo la diástole. ¿Sí? Más o menos. Y pues cada onda es diferente. Las ondas se van a ver así cuando hay hipotensión o muy picudas cuando hay hipertensión, pero cada onda es diferente. Resistencia. Y ya. Ok. Es línea arterial, ¿no? Esa es la línea arterial. ¿Qué más vamos a ver? La venosa, ¿no? Venosa y plexismografía. ¿Quién tiene venosa? Aquí está. Ahí viene. Bueno, acuérdense que el nivel de educación tenemos siempre más tarde en el nivel de medicina, ¿no?
Aparte, cuando van a conocer una chica, acá lo primero que voltean a ver es verle los zapatos. ¿No? Y la cartera. Aquí no me va a conocer. Nos manda el pase. Para tu mala suerte te pases con la doctora Márquez, que sí te revise. Desde mi madre. Yo voy a decir al doctor Sánchez Arteaga, pero mira qué residentes me están mandando Desde tan que mugrosos. ya lo limpié. Aparte de que supe que se iba a casar la nefróloga. Pues, Tiene que buscar Se piensa otro. casar Es un síntoma de... por desamor. Qué malo que lo hagan por desamor y no por voluntad propia, para ustedes, para que ustedes se sientan mejor. Ah, claro, ya lo limpié todos. Hasta los de mi room y limpié. Si lo estoy Cuando el día había agarrado. ¿Ahorita se agarró? Bueno, vamos a continuar con el tema de pletismografía y queda mejor porque lo tapo. A ver. No más. Vete, le digo yo la chivo. ¿Está prendido? Sí, ¿Seguro? pues sí. No, pero no prende el foquito. El xenón, El rojo sí. bueno, por ahí no se la pletismografía pues incluye que todas esas técnicas que nos van a medir cambios de volumen sobre tiempo. ¿Ok? Esta, o lo que habló ahorita Rocío y lo que voy a hablar yo, está encaminado a la ley de las masas, ¿no? Y lo que trataba, o lo que explicó Rocío, es que cuando una onda o un flujo golpea la resistencia de las paredes, de las paredes donde se están midiendo, no necesariamente vasculares, va a haber un golpe y un desplazamiento de estas paredes, ¿no? La pletismografía, pues si la buscan, hay información pues, que tiene que ser muy selectiva, porque hay pletismografía de fotopletismografía, pletismografía y pletismografía corporal, que esa va a ser encaminada a mediciones de la vía aérea, más que nada de los pulmones. La pletismografía la usaban sobre todo los cirujanos vasculares, los angiólogos, para diagnosticar y para procedimiento o planeación de procedimientos también arteriovasculares, ¿no? Arteriosos y venosos. Ponían ciertos como manómetros en las extremidades. Las extremidades insuflaban a una cierta presión de 5 a 10 y esta iba a ser golpeada por la onda de la sístole y luego medían cómo se desplazaba durante la diástole y hacían sus mediciones, ¿no? Pero pues eso. Lo que a nosotros nos interesa es los cambios que se reflejan aquí en las que tenemos nosotros, que básicamente es por la línea arterial que se coloca, la PVC que también vamos a ver ahorita y el oxímetro, ¿no? Cómo hacen esas cambios de variaciones. Y pues ahí nada más nos dice que los cambios respiratorios también pueden dar cambios en la frecuencia de las líneas. Esta es una pletismografía normal, se podría decir. Ahorita vamos a ver que tiene una línea ascendente, igual como la que comentó Rocío, una meseta y una ascendente, y lo que se ve debajo de la curva, que es lo que mide el transductor. ¿Okay? Entonces, ¿cómo vamos a valorar? Vamos a valorar los cambios en la onda de pulso. Aquí vamos a ver la amplitud, ¿okay? Que es el producto de la descarga sistólica y resistencias periféricas. Si esta aumenta, la amplitud aumenta, que sería esto. Pues nos puede decir que hay vasodilatación, drogas, hipertermia o anestesia, ¿no? Y la disminución por disminución de la amplitud nos lleva a una vasoconstricción o no, puede ser secundario, no, a una hipovolemia o a fármacos, ¿no? Y aquí viene expresado. Si aumenta la amplitud, si aumenta el área y el área debajo de la curva se le llama eso, ¿no? Entonces aquí más o menos nos orienta que si está aumentada la amplitud, pues cómo vamos a ver la curva, y si hay baja perfusión o está disminuida esta, ¿no? Que pueden ser los cambios que vemos en las ondas de monitorización. Entonces el área debajo de la curva, como les comenté, representa el área, el volumen de sangre escaneado por el transductor. Este básicamente, como comentó ahorita Rocío, tiene como un diafragma que registra las oscilaciones de movimiento y las traduce a energía cinética.
y ya vamos a ver nosotros las ondas. Bueno, se compone de 3 componentes, ya les comenté ahorita: la rama ascendente o la onda ascendente, la meseta o rama descendente y la línea debajo de la base, que la rama ascendente es donde vamos a ver la línea dicrota también, o la incisura dicrota. Esto va a ser en extrema, vamos a ver que puede haber cambios en ella. En extrema vasoconstricción la vamos a encontrar un poco más arriba de lo que debería estar. En vasodilatación la vamos a encontrar un poco más abajo, y en extrema vasodilatación la vamos a encontrar en la rama ascendente de la onda, ¿no? Ese es un punto de corte. Bueno, la rama ascendente corresponde a la fase inicial de llenado del lecho arterial, es breve y depende de la contractibilidad del músculo cardíaco. Entonces aquí vamos a ver que inicia, llega a un punto de corte o a un punto máximo y inicia la meseta junto con la incisura dicrota y el área debajo de la curva. La rama descendente y la meseta corresponde a la distribución en todo el lecho vascular. Depende del tono vasomotor y del flujo diastólico, que se encuentra influenciado por la taquicardia. Ahí podemos ver que si hay fluctuaciones en la frecuencia cardíaca, vamos a ver que hay fluctuaciones en la línea, sobre todo en la descendente. Y la línea de base, esta representa la presión diastólica. Durante esta fase, el flujo que se registra, pues como les comenté, nada más va a ser el que entra y el sale por medio del diafragma del aparato o del simulador, ¿no? Y habitualmente es corto. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar los cambios en las ondas de pulso, ¿no? Pues una disminución del área debajo de la ABC, que serían las ondas de ascendente, meseta y descendente. Con una vasodilatación, la meseta se reduce y se amplía la curva, o bueno, se hace más picura. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver que nada más llega a su punto máximo y desciende. ¿Okay? La hipovolemia, consecuente de la vasoconstricción, reduce la base de amplitud, como lo habíamos visto acá. Okay. Está una amplitud aumentada y eso sería el cambio que nos daría la onda, ¿no? Y la incisura se desplaza hacia arriba, como les comenté ahorita. Entonces esta es la incisura dicrota, básicamente se ubica en la rama descendente, representa el momento de la cierre de la válvula aórtica, pues como ya lo comentó ahorita Rocío. Solamente en casos de extrema vasoconstricción o vasodilatación vamos a ver que esta onda puede aumentar, o sea, puede ser hacia arriba, hacia abajo o cambiar de rama, sobre todo la ascendente. Y pues básicamente eso es lo mismo. La evaluación quedamos que vamos a evaluar la amplitud y el ancho de la base donde se está trazando la línea, ¿no? Y pues la presión venosa central, como ya lo comentamos ahorita, es una presión, es la medida de la unión, se coloca mediante un catéter Schwann-Ganz o un catéter venoso central. Eso sobre todo en la vena cava superior, en la aurícula derecha. Okay. Esta nos va, no me quise meter mucho en para qué, solamente la monitorización de las deflexiones, ¿no? Que es lo que estamos buscando. Entonces tenemos que son 5 deflexiones, son 3 positivas y 2 positivas, y cada uno va a estar en el ciclo cardíaco, ¿no? Las 3 positivas durante la sístole cardíaca y las deflexiones negativas durante la diástole cardíaca. Ok, y aquí se puede expresar ya con un diagramita. Durante la sístole se va a ver la C, la B y la Y, la V y la X, y durante la diástole la A y la Y. Y cada una nos representa en la monitorización cardíaca. Vamos a ver que por lo general está el electrocardiograma aquí arriba, y luego viene la saturación de pulso, y luego tenemos la presión venosa central cuando tenemos una monitorización de avanzado, y abajo la línea arterial, ¿no? Y si se ven, pues todo viene en un pulso y viene se puede monitorizar el electrocardiograma junto con la presión de venosa central.
y podemos orientarnos en qué punto nos encontramos. Por ejemplo, la deflexión A representa la contracción auricular, la deflexión C, la apertura tricuspidia, la deflexión V, que es esta, la diástole auricular, la deflexión X, la caída de la presión durante la diástole, y la Y, la caída brusca de la presión al abrirse la válvula auriculoventricular. Eso nos puede orientar en el electrocardiograma durante la A, contracción auricular, la deflexión C, la X, la V, la repolarización, para que vuelva a haber un latido auricular, y la Y. Entonces, el análisis de la curva de la presión central puede ayudar a identificar diagnósticos clínicos, como por ejemplo fibrilación auricular, pues va a haber ausencia de deflexiones A porque no hay onda P, y las deflexiones C y B están incrementadas, al igual que en la regurgitación tricuspidia, donde vamos a ver las llamadas ondas V regurgitantes. Nada más encontré una imagen de la similitud que se encuentra en la onda de presión venosa central con la fibrilación auricular, de la estenosis tricuspidia y de la regurgitación tricuspidia no encontré. Y básicamente pues es igual, durante la estenosis tricuspidia vamos a ver deflexiones A altas y telediastólicas con deflexiones Y aumentadas durante la diástole temprana. En conclusión, pues la combinación de estos datos obtenidos en la monitorización de la presión venosa central, la presión arterial, la pletismografía, nos van a ayudar a hacer diagnósticos más integrales, y podemos incluir diagnósticos como isquemia ventricular derecha, tamponaje cardíaco o pericarditis conceptiva. Pero pues tenemos que hacerlo en el contexto adecuado, pues sobre todo aquí en la unidad de cuidados intensivos, pues tenemos se facilita más, ¿no?, tener una monitorización avanzada. Nosotros en todas nuestras cirugías tenemos para hacerlos, solamente cuando se van a manejar grandes volúmenes o grandes pérdidas de volumen con reposiciones, y cuando vamos a administrar drogas vasoactivas, por ejemplo cirugías como las comentó ella ahorita, nefrectomía, cirugías de cardio, una fosa posterior, donde ocupamos una monitorización más avanzada.